Vamos a dar lectura en el versículo número 1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí nada más, hermanos. Tomen su lugar, por favor. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es volver al comienzo de la humanidad. Estamos en esta serie, punto de partida. Ahora, déjenme como introducción contar una historia de un pastor, una historia real. Él dice que en marzo del 2006, este pastor, que fue a Kentucky a una conferencia de pastores, dice que después que regresó a su iglesia en Miami, a su hogar, tan pronto como llegó a su casa, dice que su esposa ya lo estaba esperando. Y lo estaba esperando en la entrada de la casa y pasaron a la sala y le dijo la esposa a él: siéntate porque tengo que compartir algo. Y él le dijo: ¿qué pasa? Me imagino que ya un poco perturbado y nervioso. Entonces ella le dijo al pastor: ¿sabes qué? Sandra, nuestra hija, su hija menor, soltera, está embarazada. ¿Cómo? Sí, está embarazada. Y él dijo, la respuesta del pastor dice: siempre le había advertido a mi hija, pero finalmente sucedió la advertencia que le puse. Y él dice: como pastor, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cuál va a ser la manera de reaccionar? Él pensó, ¿verdad?, no solamente en su familia, en su matrimonio, pero también en la iglesia. Como pastor, ustedes saben lo que significa. Y dice que se sentó y estuvo meditando un poquito, y después de que pasó la conmoción, dice: como que sentí que Dios trajo una paz a mi corazón. Y pude pensar y reflexionar correctamente, dice, y pensé, y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Va a entrar una nueva bebé, vamos a tener que bañarla, vamos a tener que atenderla, y así va a pasar. Pero dice después Rebeca, dice mi esposa, dice el pastor: sí, Roberto, pero hay algo. Sandra se fue de la casa, su hija. Dice: ¿cómo pasó? Dice el pastor, ¿cómo fue esto? Dice: es que ella está demasiado avergonzada como para poder enfrentarte. Y dice el pastor que no solamente el hecho de que su hija estaba embarazada y que la esposa le dijo esto, ahora también el hecho de que su propia hija estaba huyendo de él prácticamente. Y él se hizo esta pregunta: ¿cómo que mi hija, en lugar de venir a mí, que soy su padre, salga huyendo? ¿Por qué haría eso? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que casi estoy seguro que esa es la misma razón por la cual nosotros queremos escondernos de Dios. Salimos huyendo de Dios. Y él dice: ¿cómo yo iba a condenar a mi hija si la amo yo? ¿Cómo iba a estar enojado con ella? Y tal vez, hermano amigo, que estás hoy en esta mañana, tú estás en esta misma situación con Dios.
Y tal vez en tu mente ha cruzado, ¿verdad? De que como tienes algunos pecados, algunas fallas, algunos errores en tu vida, sientes que Dios ya no te ama. Bueno, déjame decirte que tú no eres, ustedes no son los primeros, o nosotros no somos los primeros en pensar así, que cuando viene el pecado, estamos intentando escondernos de Dios. Miren, en el versículo 8, ahí de Génesis 3, no nos vamos a mover, dice, oyeron la voz de Jehová que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Entonces miramos que esta es la primera reacción de la primera pareja. Intentaron esconderse de Dios, pero antes de que ellos fallaran, escuchen esto por favor, disfrutaron de la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios descendía y hablaba con ellos, caminaba con ellos, tenía comunicación con ellos, porque esa es la razón por la cual tú y yo fuimos creados, para tener amistad con Dios. Pero como resultado del pecado, nuestra relación se quebrantó delante de Dios. Ahora ellos habían pecado y sentían esta necesidad de huir de Dios, al igual que tú y yo. Y tal vez en esta mañana tú de alguna manera quieras controlar tu conciencia y que después de que salgas aquí la cosa continúe igual. Y de hecho muchas personas así sucede. Vienen a la iglesia para que de alguna manera acallar su conciencia, para que después salgan y continuar exactamente con su misma vida, con sus mismos hábitos y con sus mismos pecados. Y tú dices, pastor, no puede ser posible que lo que tú estás compartiendo hoy es exactamente lo que está pasando en mi vida. Y tú digas, bueno, pastor, ¿cómo puedo hacer? ¿Por qué me escapo de Dios? ¿Por qué quiero huir de Dios? Bueno, ese es exactamente lo que vamos a averiguar, hermanos, en esta mañana. Y necesitamos volver al comienzo de la humanidad. ¿Por qué es que usted y yo reaccionamos de esa manera cuando pecamos? Intentamos huir de Dios. Y mi objetivo con la palabra de Dios es traerte nuevamente a que tú tengas esa relación con Dios. Y tú nuevamente vuelvas a pensar, no puedo creer lo que estoy escuchando. Es que tú no sabes, pastor, cómo está mi vida. Tú no sabes lo que yo he hecho. Me siento sucio. Y por eso quiero vivir lejos de Dios. Quiero compartir algunos pensamientos rápidamente en esta mañana, porque es bastante y espero que pueda alcanzarme el tiempo. Vamos a ver, hermanos, esta narración al principio de la humanidad, que nos enseña, ¿verdad? Número uno, en primer lugar, miren lo que necesitamos saber. El pecado puede hacer que nos escondamos de Dios. El pecado puede hacer que nos escondamos de Dios. Génesis 3, versículo 1, se los leo. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, aquí quiero que pongan atención. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, está hablando Eva con Satanás, no comeréis de él, pero aquí le agrega algo, ni le tocaréis para que no muráis. Miren, para que se los voy a comprobar que ella le agregó esto, ni le tocaréis. Versículo 16, capítulo 2, versículo 16, ahí está, para que comparen la cita. ¿Están conmigo? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, nada más, no comerás. No dijo Dios, no lo toquéis, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí Eva le agrega, hermanos. Ahora póngame atención.
tengo que decirles que algunos de los remordimientos más profundos que nosotros tenemos, quizás son remordimientos financieros, remordimientos en el matrimonio, remordimientos en las relaciones que tenemos en la familia. Y todo debido, hermanos, escuchen esto, debido a que fallaste en la tentación. Porque todos luchamos con la tentación. Si hay algo que tenemos en común, todos los seres humanos, todas las razas, es que todos somos tentados. Americanos, mexicanos, pobres, ricos, educados, sin educación, todos somos tentados. Ahí todos tenemos en común esto. Ya sea católicos, bautistas, pentecostales, incluso los ateos, supuestamente que no creen en Dios, todos somos tentados. Entonces aquí en Génesis, Dios ya les había advertido a Adán y a Eva que no comieran especialmente de ese fruto. Les dijo, ¿verdad? Miren, todos los árboles que ustedes ven aquí, los frutos, pueden comer, pero excepto de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comáis de él. Otra vez, Eva le agregó y no le tocaréis. Les voy a explicar por qué es tan importante este agregado que le puso Eva a la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Entonces, en el versículo 3 y 4, estamos allí en Génesis. Entonces, fíjense, después de que escuchó a la mujer que le agregó, ni le tocaréis. Entonces la mujer dijo, ¿a quién? ¿A quién? No, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, mírenla, escúchenme aquí. Después de ese agregado, hagan de cuenta que era el punto de apoyo que necesitaba Satanás. Cuando escuchó que la mujer no conocía correctamente la palabra de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene la Biblia? No es tanto las emociones ni los sentimientos. No es tanta la educación o el dinero que tengamos. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso venimos a la iglesia, a la escuela dominical, al culto los domingos en la tarde, los miércoles. ¿Para qué? Para conocer más de la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, ¿verdad?, la Biblia que Satanás de alguna manera le está insinuando a Eva, después de que Satanás se da cuenta que Eva no conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Le está diciendo, ¿sabes qué? Es que Dios te está ocultando algo. El día que tú comas de ese fruto, vas a ser igual que Dios. ¿Por qué tienes que servir, Eva? Tú puedes ser igualita a Dios. Tú puedes tener autoridad. Entonces, detengamos aquí, hermanos, un momento. Quiero decirte que en el momento en que Adán y Eva tomaron, tocaron y comieron ese fruto, hermanos, hubo un cambio sísmico en el mundo. El mundo total fue trastornado por causa del pecado. Ahora deben de saber, ustedes deben de entender, por eso es que la tierra en la cual vivimos, este mundo en el cual vivimos, está por causa del pecado. Por eso hay tantos desastres, por eso hay hambre, por eso hay pecado, por eso hay muerte, por eso todas las cosas malas que existen fue precisamente por causa del pecado. El pecado es malo, hermanos. Entonces, miramos que ahora por causa del pecado hay lágrimas, hay dolor, hay llanto, guerra, odio, enfermedad. Por eso es que la vida es así.
¿Por qué? Porque Adán y Eva rompieron la única regla que Dios había establecido. ¿No es asombroso, hermanos, cómo es el ser humano? La única restricción que Dios les puso: no toquen el fruto de ese árbol. No lo coman, perdón. No lo coman, porque es malo. Va a traer destrucción a su vida. Los va a arruinar, los va a llevar al fracaso. Miren lo que sucedió. Versículo 7. ¿Están conmigo con sus Biblias? Dice así. Entonces, fíjense lo que pasó. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes estaban, ¿verdad? No conocían, hermanos, la pena, el pecado, estaban en inocencia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren lo que sucedió. ¿Qué significa aquí? Pónganme atención. Que ahora se sienten expuestos ante un Dios santo. Ahora, no solamente sus cuerpos, hermanos, fueron expuestos al pecado, ahora también están expuestos ante un Dios santo. Sintieron algo que nunca habían sentido, conocieron algo que nunca habían conocido. ¿Qué es eso? La vergüenza. Y ahora, como resultado de la vergüenza, intentaban esconderse de la presencia de Dios, esconderse. Y usted dice, ¿por qué hicieron eso Adán y Eva? Es exactamente lo que tú y yo hacemos. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Tratamos de escondernos. Usted dice, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el pecado hace que nosotros nos sentamos condenados, sin esperanza? Les voy a explicar algo bien importante aquí, que es algo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. ¿Me dicen amén? Dice la Biblia que cuando ellos escucharon la voz de Jehová en el huerto del día, ellos se escondieron de Dios. Pusieron distancia entre Dios y el ser humano. Y eso es exactamente lo que pasa, hermanos. Cuando ustedes y yo andamos mal, el primer lugar en el cual que no queremos estar, ¿dónde creen que es? La iglesia. El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Ahora de repente se sienten condenados. ¿Creen y piensan que Dios ya no los ama? ¿Creen que Dios tiene algo en contra de ellos? Ahora tienen un concepto totalmente erróneo de Dios. Recuerden que Dios era su mejor amigo, que hablaban con Él, platicaban con Él. Pero ahora, como resultado y de la condenación que puso Satanás en su mente, lo primero que quieren es alejarse de la presencia de Dios. Hay un versículo, ojalá que lo sepamos, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y tenga vida eterna. Pero hay algo un versículo, hermanos, que yo no lo he aprendido bien, el 17, dice, porque Dios no mandó al mundo a Jesucristo para condenar al mundo, para eso no lo mandó, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, hermanos, hay algo más. Escuchen por favor esto. La Biblia dice, ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios es bueno, hermanos. No tienes por qué sentirte condenado. No tenemos por qué. Ahora, miren la estrategia de Satanás. Miren la estrategia de Satanás, y esto lo ha usado Satanás desde el púlpito, hermanos. Quizá muchos de ustedes, muchos de nosotros, no solamente para sentirnos condenados y avergonzados nosotros, pero también para llevar a la condenación y a la vergüenza a otros. Eso es lo que hace Satanás y es lo que hizo
con Adán y Eva, en este caso con Eva, y después, ¿verdad?, lo hace exactamente con nosotros. Primero le mostró lo maravilloso del fruto, lo grandioso del fruto. Satanás se dio cuenta que no conocía bien la palabra de Dios. Eva le añadió, ¿verdad?, y dice, y ni lo tocaréis. Entonces de ahí se valió Satanás para llevar a Eva al punto de la tentación. Otra vez, todos somos tentados, ahí todos tenemos esto en común. Y después de que pecó, se sintió avergonzado, se sintieron avergonzados, querían alejarse de Dios, querían estar lejos de la presencia de Dios, no podían tolerar esta presencia santa y divina que los amaba como resultado del pecado. Ahora el concepto que les pone después Satanás a ellos, después de que el mismo Satanás los llevó, hermanos, al pecado, a la tentación, cayeron en la tentación, pecaron, y una vez que pecaron, los mantiene bajo condenación. ¿Sabes qué? Ahí está tu Dios. ¿Dónde está Dios? Es un aguafiestas. ¿Te das cuenta? Ya no te ama. Ya no te quiere. Y uno se siente sucio. Y uno se siente que le falló a Dios. Y uno piensa que ya Dios no nos va a poder amar, ya Dios no nos va a poder aceptar. En el momento que uno que cruza eso, hermanos, aquí está la tentación. Póngale tentación, porque siempre uno cuando habla de tentación se va a lo sexual. Pero la tentación puede ser comida, la tentación puede ser gastar, la tentación puede ser chismear, la tentación puede ser criticar. Todo tipo de tentación está ahí. Ahí está la tentación. Pero mientras uno no cruce esa línea, está bien. El problema, hermanos, es cuando ya uno cruza esa línea, y es cuando Satanás pone en nuestra mente, ¿verdad?, que estamos condenados. Esa es la gran mentira de Satanás, y así ha actuado siempre. Ahora, pensamiento número 2. El pensamiento número 2 es que esta mentira mortal de Satanás, la condena desencadena desesperanza. La condena desencadena desesperanza. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos sentimos condenados? Sentimos que hicimos algo atroz delante de Dios, que somos imperdonables, y comenzamos a sentir, hermanos, o a excavar un hoyo más profundo, y pensamos que ya Dios no nos ama. Y estamos, ¿verdad?, luchando con ese mismo pecado recurrente, y uno dice, ¿cómo puede ser posible que sea tan tonto, que no pueda vencer este hábito, que no pueda vencer este pecado? Y está uno en la lucha, y después de que uno no puede vencer ese hábito pecaminoso, va contra Dios. Señor, ¿dónde estás que no me ayudas? Ahora, hermanos, culpamos a Dios. Y eso fue exactamente, ¿verdad? Satanás nos lleva ahí y quiere que nosotros permanezcamos en condenación, incluso a los hijos de Dios. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que para nosotros ya no hay condenación en Cristo Jesús. Entonces, dice la Biblia que ellos, hermanos, tenían una amistad con Dios, se comunicaban con Dios, pero ahora la condenación es tan abrumadora que se esconden de Dios. La gente se siente tan mal que no quiere venir a la iglesia, que no quiere escuchar más de Dios, no quieren saber más de Biblia, no quieren saber más de los hermanos, son puros hipócritas, y eso es lo que pone Satanás en la mente. El problema no está en usted, el problema no está en mí, el problema está en lo que Satanás puso en la mente de las personas. ¿Están entendiendo el tema? Ponen distancia. Ahora, necesitamos saber esto, hermanos, que el pecado debería o debe hacernos sentir culpables, debe de hacernos sentir culpables, pero nunca sin esperanza. Otra vez repito esto, el pecado debe hacernos sentir culpables, pero nunca sin esperanza. Y usted dice, pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en esto, hermanos, que Dios puso la conciencia en nosotros. ¿Qué es la conciencia? Dios puso esto en cada uno de nosotros. La conciencia, hermanos,
es la capacidad, es la habilidad dada por Dios a cada uno de nosotros y saber cuando hemos pecado. Ustedes y yo sabemos perfectamente cuando hacemos algo equivocado, algo pecaminoso, ¿cierto o no? Dios puso esa capacidad, hermanos. Dios puso ahí la conciencia. Entonces, el pecado, se los voy a poner de esta manera. El pecado es como el acelerador al carro. Y más si trae un Mustang, ¿cómo? Un Corvette. Le pisa y ¿qué sucede? Se va pero rápido. Eso hace el pecado. El pecado es el acelerador en nuestra vida. Uno anda en busca de las cosas pecaminosas por causa del pecado. Ahora, la conciencia es el freno. Ahí está la conciencia que Dios nos dice, eso no está bien, pero me gusta, me lo puedo llevar escondido. No, no está bien. Ahí está la conciencia que nos está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? Es domingo, pero es que podemos quedarnos, sí, pero tú sabes, el pastor, la conciencia. No, no es el pastor, es tu conciencia. Amén. Pero le puedo decir, una excusa, sí, pero ya ves que cero excusas delante de Dios. La conciencia. Dios puso ahí, ¿verdad? La conciencia. Entonces, vamos a detenernos aquí. Y tenemos que, miren, que aprendamos esto. En toda tentación, hermanos, escuchen esto por favor. Si todo lo demás se les olvida, que no se nos olvide esto. En toda tentación, siempre hay algo más en juego. En toda tentación. Otra vez, no solamente cuando cuando pensemos en tentación, pensemos en la sexualidad. Puede ser drogas, alcohol, chisme, crítica. Ahí está la tentación. Yo sé que Dios dice que es malo el chisme, Dios dice que es malo la crítica, Dios dice malo que es el alcohol, Dios dice que es malo las drogas. Entonces, ahí está la tentación. Pero si nos gusta, ¿verdad? Pero está la lucha. Aquí está. En toda tentación, hermanos, en toda tentación hay algo más en juego. Quiero darte dos cositas tan importantes. La primera, en cada tentación, hermanos, siempre hay algo más en juego. Más de lo que pensamos. Siempre hay más algo en juego. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Satanás vino a tentar al Señor Jesucristo? Primero le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Había más que eso, hermanos. Jesús tiene el poder de convertir las piedras en pan, porque eres el Dios de lo imposible. Y después viene, ¿verdad?, el mismo tentador y le dice, tírate de ese pináculo. Quería que hiciera una cosa extraordinaria, asombrosa, milagrosa, ¿verdad?, para captar la atención de las multitudes. Jesucristo podía haber hecho eso. Después también le dijo al Señor Jesucristo, mira, te daré todos los reinos si postrado me adorares. Jesucristo hubiera podido hacer también, ¿verdad?, una muestra de adoración delante de Satanás. No había ningún problema, pero había mucho más en juego. Si Jesucristo hubiera accedido a las tentaciones de Satanás, Él dejaría de ser Dios y Él no hubiera ido a la cruz del Calvario, Él hubiera renunciado a la cruz. O sea, había de por medio el ministerio del Señor Jesucristo. Había de por medio el ser obediente al Padre. Había de por medio su salvación y mi salvación. O sea, era más que piedras. De igual manera en las tentaciones de nosotros, hermanos, hay mucho más de lo que está por delante, de lo que está captando nuestra tentación. Está en peligro nuestro matrimonio. Está en peligro nuestro testimonio. Está en peligro nuestra reputación. Está en peligro nuestro ministerio. Para los jóvenes está en peligro tu educación, tu futuro, la iglesia. Hay algo más en juego. ¿Sí están entendiendo el punto?
hay algo mucho más, hermanos, que simplemente detrás de cada tentación hay algo más en juego. Y por eso quiero llevarlos ahí y otra vez usar aquello, ¿verdad? Que cuando estemos en la tentación tengamos esa oportunidad y traer a la mente lo que está en juego, lo que podemos perder y ponerle, ¿cómo? A ver, digan todos, pausa, pausa, paz. Y usted pone en pausa todo ahí como si se parara todo así como en las películas, ¿verdad? Y queda detenido. ¿Y qué, pastor, ahí qué en la pausa qué? Nos damos la oportunidad de pensar y reflexionar que hay algo que está más en juego. En mi caso tengo un matrimonio de 37 años. Cualquier changuita, hermanos, cualquier chanquita que viniera ahí, hay algo más en juego. Mis hijos, mi nieto, la iglesia, el ministerio. ¿Cuántas almas todavía quedan por salvarse a través de la predicación? Hay algo más en juego. ¿Cuántos dicen amén? Igual en la vida de cada uno de nosotros, no porque es que usted es el pastor, usted es responsable. Ustedes también, cada uno de nosotros somos responsables y tenemos mucho que perder en medio de cada tentación. Entonces quiero que miren esa tentación, hermanos, que no es para que ustedes caigan, es para como José el soñador, ¿verdad? Cuando vino la mujer y lo tentó, lo trató de seducir, se puso sus Nikes y ¿qué hizo? A correr. Y la honra y la gloria fue para el Padre Celestial. De eso se trata, hermanos. Hay mucho más en juego. En cada tentación, Dios se puede llevar la honra y la gloria. Entonces, la conciencia está ahí para convencernos de lo bueno y de lo malo. La condenación te va a golpear con tristeza, con arrepentimiento. Dios quiere que vivamos, hermanos, en libertad y no en condenación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? La convicción que debemos de tener. Ahora bien, si tú eres cristiano y fallas, todavía Dios, hermanos, todavía Dios está esperando a cada uno de nosotros. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. De esto se trata, hermanos. El pecado nos hace huir de Dios, pero Dios siempre está dispuesto para aceptarnos y amarnos. Déjenme, me quedo un poquito aquí de tiempo para compartir algo más. Una vez, hermanos, que pecaron y fueron expulsados del huerto, miren lo que hizo Dios con ellos. Miren lo que hizo Dios. Versículo 21, Génesis 3, 21. ¿Lo tienen? Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero antes de eso, hermanos, antes de que Dios los vistiera, pónganme atención, dice que Adán y Eva cosieron hojas de ¿qué? De higuera para cubrir su desnudez. Ahí empezó la religión. Usted dice, ¿qué es la religión? La religión es las obras que usted y yo hacíamos o hacemos para tratar de agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando en la realidad, hermanos, nuestra religión no puede tapar nuestros pecados. Nuestra religión no puede perdonar nuestros pecados. Nuestra religión no puede hacer absolutamente para restablecer nuestra relación con Dios. Por eso es que Dios dice la Biblia que trajo un animal, lo mató y lo vistió. ¿Qué significa esto? Que ahí mismo en el jardín del Edén, hermanos, Dios ya estaba proveyendo la manera para que ellos pudieran tener una relación con Dios. Y trajo un animal. Piensen esto. En el jardín del Edén dicen algunos teólogos que quizá los seres humanos se comunicaban con los animales, podían hablar. Adán y Eva jamás habían visto sacrificar a un animal porque no había necesidad. Dice la Biblia, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No había por qué derramar sangre porque ellos no habían pecado. ¿Entienden el punto?
Pero ahora que ellos pecaron, Dios mismo trajo un animal y delante de ellos lo sacrificó, lo degolló. Imagínense, dice el hermano Ramiro que por eso ya no mata chivitos, porque los ojillos nada más le quedaban. Entonces, la intención de Dios para que ellos miraran al momento de sacrificar el animal, lo que significa la gravedad del pecado. Y ahí mismo ya Dios los estaba cubriendo, Dios estaba proveyendo para ellos. La sangre de aquel animal estaba representando, estaba simbolizando la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que vengamos delante del trono de Dios para alcanzar socorro, gracia, amor, perdón y misericordia. Ok, voy a regresar con la historia que empecé. ¿Se acuerdan del pastor? Dice que el pastor, hermanos, tiene una nieta de 6 años. Me imagino que ahorita ya más grande. Su nombre de la nieta es Otoño. Dice, ella ya va a la escuela. Dice, y ella llega y me anda buscando en la oficina. Mi oficina, dice, está al final. De tal manera que es difícil llegar allá a mi oficina. Pero a pesar de que es difícil, dice, ella llega con la recepcionista, la saluda, después va con mi secretaria, la saluda y finalmente entra a mi oficina. Dice, muchas veces viene toda sucia, viene con lágrimas, ¿verdad? Sucia de chocolate porque anduvo jugando. Dice, y yo siempre la estoy esperando. Dice, yo como el abuelo siempre la estoy esperando con los brazos abiertos. Dice, bueno, así es Dios, hermanos. No importa cuán sucia, no importa cuán pecado más grave, más vergonzoso hayamos hecho, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Porque en Dios no hay condenación, en Dios hay libertad. Ahora bien, algo más de este pastor. Me encantó el testimonio de este pastor. Déjeme llevarlo de vuelta para allá. Dice que en una noche, dice que él entró a su habitación, el pastor. Dice, recuerdo exactamente que eran las 11 de la noche cuando fui a orar. Dice, y por supuesto tenía en mi mente, en mi corazón, mi hija que había quedado embarazada. Dice, exactamente mi esposa tocó mi puerta, de la puerta de mi recámara, dijo, alguien te busca. Dice, instintivamente yo miré el reloj, eran las 11:15 de la noche. Estaba entrando mi hija Sandra. Y dice, papá, dice, si quieres yo me voy de la casa. Yo sé que estás bien avergonzado, yo sé que te he fallado. Yo sé que la iglesia va a murmurar, va a decir muchas cosas de mí. Dice, yo me voy lejos de aquí, me llevo a mi criatura para que tú no sientas eso. Y dice que él se sintió con mucho dolor y le dijo, hija, ¿cómo puede ser posible? Si tú eres mi hija, yo te amo. Y para mí no has pecado. Tú siempre vas a ser aceptada. Tú eres mi amor. Tú eres todo para mí. Y así es Dios con nosotros, hermanos. No importa cuán fracasados seamos. No importa cuánto hayamos deshecho con nuestra vida. Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, aceptarnos, amarnos y perdonarnos y darnos la vida eterna. Dios es así. No tienes por qué vivir en condenación. Quiero terminar con una oración. Cierren sus ojos, por favor.